L'humor i la crítica van plenar el passat divendres el Teatre del Centre Cultural. La companyia de la Ribera Suc de Teatre La Tarumba va representar la seva obra Serendípia, un espectacle ple d'expressivitat, dinamisme i humor basat en les tècniques del clown, en la farsa i en la caricatura. Nuestro espectáculo Serendipia viene muy bien ahora en los tiempos que corren porque es un espectáculo basado en el clown, en los payasos, en la farsa e intenta pues que la gente, el público se lo pase muy bien, se interrelaciona con él y bueno, hay toda una serie de referencias a la actualidad, a la pandemia, se hemos ido incorporando. Es un espectáculo muy vivo que se va nutriendo de la actualidad. Y al mismo tiempo pues también somos muy punzantes y tenemos una crítica también muy corrosiva. La companyia té una àmplia trajectòria i és una de les més fidels al concurs de teatre, que ha tornat aquest any després d'algunes edicions sense participar. Una gran alegría porque es un reencuentro después de ya varios años de no participar, porque yo creo que somos, no sé cuántos años llevamos, pero posiblemente desde el principio del festival, del concurso, nosotros hemos ya participado, hemos ganado algunos premios, en fin, y nos hacía mucha ilusión volver a estar otra vez en Mislata. Cada setmana, el teatre acull la visita d'actors, actrius i companyies no professionals que demostren el seu talent i creativitat. Suc de Teatre es una compañía que pertenece a una asociación cultural, que es la Asociación Cultural La Tarumba. Sigue lo que fue Tarumba Teatre de hace ya más de 20 y tantos años y venimos de Alcira. Tenemos más grupos dentro de la asociación, pero digamos que este es el que tiene como unas exigencias mayores. La llevamos en castellano y en valenciano y eso pues nos permite movernos más. La mostra és un referent en l'àmbit de la comunitat i en el teatre en llengua valenciana. La programació d'esta edició ve marcada per una gran majoria d'obres de producció pròpia en valencià. Un dels objectius és promocionar la nova creació dramatúrgica en la nostra llengua. Siempre intentamos adaptarlas al valenciano con gente que está en el grupo y entre todos pues intentar potenciar el valenciano y al mismo tiempo dar una oferta en este sentido desde nuestra compañía. Desde luego hay que potenciar el valenciano porque el castellano ya está suficientemente potenciado. La cultura ha sigut un dels sectors més afectats per la pandèmia i des de l'organització s'han pres totes les mesures perquè els teatres siguin espais segurs. Hombre, yo creo que la cultura llena muchos vacíos que está dejando precisamente este desagradable suceso, esta pandemia tan tremenda. La lástima es que se haya prácticamente estigmatizado a la cultura cuando precisamente no hay o no están surgiendo focos en los escenarios, pero hay que sobrellevar todo esto como sea, pero no abandonar la idea de que gracias a la cultura pues vivimos mejor. Esta obra va tancar per Nadal les representacions del concurs de teatre Vila de Mislata, que tornarà per a la recta final el pròxim 15 de gener.